Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Políticas de Estado, la primera del mes de octubre. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿Todo acá bien? entrando en el último trimestre, parece. El último trimestre. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, bien. Veo que hay Ay, mucho no. movimiento, ¿no? Ay, no. El gobierno El sufrió gobierno. un cimbronazo importante, está intentando reaccionar, hay mucha polémica en los sectores del Frente de Todos. ¿Vos qué pensás, ya que te metiste en ese Puse la terreno? cabecita. Claro, cenagoso, Sí. o cienagoso, no sé cómo se dice. ¿Qué pensás de las declaraciones de Ariel Sujarchuk? Me parece que son la expresión de un malestar que hay en una parte importante del Frente de Todos. Si me preguntás a mí como político, te diría que yo no las hubiera hecho, por lo menos en público. Pero bueno, siendo intendente, tendría la posibilidad de hablar con el gobernador, con el presidente, pedirle una entrevista a los ministros, al jefe de gabinete y decirle, mira, yo percibo esto, se están equivocando. ¿Ganó Sujarchuk en su pueblo? Sí, ganó. Ganó. Ganó, como dice él, perdiendo muchos votos, pero ganó. Él tiene una buena, vamos a reconocer, tiene una buena administración, prolija, importante, pero eso es una característica, si yo la miro en el sur del conurbano, en la tercera sección muy común, en la primera sección es un poco más escaso. Yo estoy muy preocupado, Bueno, yo creo que... porque a mí, yo soy agnóstico. Dios no me va a ayudar. Pero A usted yo, sí lo va a ayudar, Mansur. Sí. hablando de agnóstico. Sí, No, sí. pero ¿sabes qué? Yo pienso que un resultado electoral como ese y los cambios que se están produciendo indican de que hay inquietud. Yo no sé si las respuestas son las apropiadas. Eso lo evaluará la ciudadanía cuando vaya a votar en noviembre. Pero lo que no se podía es dejar las cosas como estaban. Esto es una coalición, es un gobierno de coalición, es heterogénea, hay gente que te puede gustar más, gente que te puede gustar menos. Lo que es imprescindible que el presidente sea quien laude, quien defina, quien marque el rumbo, porque si no, en la heterogeneidad lo que se produce es la confusión. Es la confusión. Mira, yo no creo, a mí no me gusta Mansur, ya lo dije en más de un programa, pero lo que veo es que el tipo tiene poder de mando, de organización, de tratar de acomodar las cargas, de ponerle a todo el mundo un objetivo. Y acá se terminó la pandemia en alguna medida. Basta de encerrarse burocráticamente. Salgamos a poner la cara, algunos en el barrio diría poner la trucha, y empecemos a recoger las piñas, si las piñas vienen de los sectores populares. Hay demanda. Mi viejo, que era anarquista, decía que el Señor estaba en el cielo. Vamos a ir al primer invitado de la tarde-noche, que precisamente tiene que ver con esto que nosotros defendemos desde el primer programa y creo que vamos a seguir defendiendo por el tiempo que lo hagamos, que es con los laburantes. Primer invitado, Pablo Micheli, secretario de la CTA Autónoma. Bueno, primer invitado, preséntele usted que... Un amigo, amigo. Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma. Nos conocemos muchas décadas, Pablo. Militancia juvenil, hasta estos días, con encuentros y desencuentros como corresponde a los seres humanos en esta Argentina. ¿Cómo andás, Pablo? Un gusto. Muy bien, igualmente para mí, un gran gusto poder charlar con vos y Ariel. ¿Cómo ves, Pablo, la situación actual, la situación de la CTA, la situación de los laburantes en relación al gobierno en general y al especial ministro de Trabajo en particular? Y la verdad que no la veo bien. No la vemos bien desde la CTA. Hemos tenido
hace pocos días una reunión de la conducción nacional, esto es el secretariado nacional más los secretarios generales y secretarias generales de cada provincia. Hubo 19 provincias presentes y la verdad que la situación es muy complicada, hay mucha desilusión en las compañeras, los compañeros. La derrota electoral inclusive agravó aún más las cosas y las respuestas que se ven a pocas semanas de la derrota en las PASOs no son muy alentadoras. Si yo leía hoy, por ejemplo, que Axel Kicillof planteó que estamos en condiciones de satisfacer la demanda del sector ganadero. El otro día, no sé, creo que el ministro de Agricultura dijo, estamos resolviendo y satisfaciendo los reclamos del campo. ¿Y para cuándo los reclamos de los trabajadores, de las jubiladas, de los jubilados? ¿Para cuándo los reclamos de la gente de la clase media baja que está recontra mal? Y en este sentido, bueno, hay una gran preocupación en el sector de los trabajadores porque el Ministerio de Trabajo ausente en la mayor problemática que es el tema de la precariedad laboral y en el tema del trabajo en negro, no hay prácticamente presencia del Ministerio de Trabajo de Nación. En algunos casos tiene más presencia el Ministerio Provincial de la Provincia de Buenos Aires que el Ministerio de la Nación, y ni hablar de la libertad de la democracia sindical, que eso es un tema que, bueno, ahí están congeladas en el Ministerio infinidad de pedidos de personería de inscripciones gremiales que no le da curso el ministro. Pablo, pero bueno. Pablo, Sí. por un minuto, ¿podés olvidarte de tu rol de dirigente y ponerte en la piel de lo que ¿qué está pidiendo un laburante hoy? ¿Qué está pasando entre los trabajadores estatales, entre los laburantes de las empresas? ¿Qué le reclaman al gobierno? Disculpame que te diga que no te ponga, no es que no entiendas el tema, que no puedas hablar como dirigente, pero digo, ¿qué recibís de la gente, digamos? No, lo que percibo es que están, como dije al principio, un tanto decepcionados. Tenían expectativa que el gobierno peronista iba a modificar muchas cosas y entre ellos iba a mejorar el salario e inclusive que iba a generar fuentes de trabajo genuinas en el país. Y no se avisora un plan para que esto ocurra. Y esa es la causa, entre otras cosas, por la que muchísimos trabajadores y trabajadoras volvieron a votar en contra del gobierno, como ya ocurrió en el 2015. Entonces, el trabajador está preocupado por su continuidad laboral, está preocupado por la ofensiva de los sectores patronales que insisten, de la mano del partido que los representa, que es Juntos, y sus dirigentes, insisten con quitar más derechos. Es decir, es como que sienten que se está perdiendo la batalla cultural en el debate respecto a si efectivamente hay que sacar la doble indemnización, hay que permitirle a los empleadores poder contratar de manera flexibilizada, hay que permitirle, bueno, todas estas cosas son preocupaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras aquí en la Argentina y que no sienten que desde el gobierno pueda haber respuestas favorables, por lo menos hasta ahora, y tampoco las ven a corto plazo. Esto es grave, lo digo sinceramente pensando en lo que escucho no de los dirigentes, sino de los trabajadores directamente. Pablo, ¿tienen alguna interlocución, aparte del Ministerio de Trabajo, digamos, cuando hay algún conflicto o algo? ¿Hay una interlocución con el gobierno? ¿Hay convocatoria? ¿Ustedes mismos se ven con las otras centrales de trabajadores? ¿Coordinan cosas? ¿O, por un lado, hay como una separación
entre lo sindical y el gobierno, pero también hay una separación entre los dirigentes sindicales que debilita la interlocución con el gobierno. Sí, de hecho, no hay una relación estable, no hay una mesa conformada de diálogo con el gobierno nacional bueno, la excusa que utiliza el gobierno es justamente esto que comentabas, Eduardo, que no hay unidad del movimiento obrero para ir con una única propuesta o con propuestas unificadas. En realidad somos tres partes de la CTA y la CGT también tiene su división, va camino a la unificación, ojalá se concrete eso, pero que sea una unificación para que haya dirigentes combativos, dirigentes que piensen en las transformaciones que hay que realizar en la Argentina y las mejoras que hay que hacer. No solo resistir el embate de la derecha, sino también pensar en propositivo, en mejorar las condiciones laborales y salariales en Argentina. Pero bueno, tenemos el histórico problema del campo popular, que es que cuando estamos frente a un gobierno neoliberal, de derecha, que quita derechos, tendemos a unificarnos y a llevar adelante, inclusive a sacar documentos, a hacer propuestas de salida a la crisis y movilizar cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Cuando Pablo, sentimos que hay un gobierno más afín, ahí es cuando se produce cada cual se arregla como puede. Me pareció muy buena la pregunta que te hizo Eduardo, porque más o menos era la que te iba a hacer yo. Si sentías mucha presión de las bases, porque obviamente de la CGT no tenemos ni noticias, ¿sí? No sabe, no contesta, mudos, bueno, 0/0. Pero ustedes que siempre estuvieron al frente de los laburantes, en este momento me parece que deben tener mucha presión de la gente, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, sí. La verdad que hay una de las resoluciones de este encuentro que tuvimos y que en realidad lo que plantean los secretarios generales de todo el país, de cada provincia, es reflejo de lo que recogen en cada una de las provincias, en las asambleas, en los plenarios delegados, y el planteo fue, hay que recuperar la calle, hay que convocar a una marcha para después de las elecciones multitudinaria a la Plaza de Mayo, en reclamo de aumento de emergencia para trabajadores, jubilados, para romper con el tema de este esquema económico que prioriza los pagos del Fondo Monetario Internacional. En concreto hay una cuestión que para mí está clarísima, ¿no? Guzmán se sostiene como ministro de Economía porque lo quiere el Fondo Monetario, así de simple. Guzmán es más ministro del Fondo Monetario que ministro del pueblo argentino. Y me hago cargo de lo que digo. Por eso creo que se dice que no va a haber ajuste y se pagan 1.885 millones de dólares al Fondo Monetario. Entonces se está cuidando mucho al sector ganadero, al sector del campo, al Fondo Monetario, y se está descuidando totalmente a la base que votó al gobierno. Está descuidando a los mejores compañeros y compañeras que resistieron los 4 años de Macri y que votaron esperanzado un gobierno peronista. Sí, y vos no sentís que habría que hacer un mayor esfuerzo para, no digo unificarse, pero por lo menos para coordinar entre las dirigencias sindicales de las distintas centrales? Porque yo recuerdo, qué sé yo, en la 9 de julio, ver todas las centrales sindicales juntas, en su momento, como decís vos, reclamándole al macrismo, las políticas, contra las políticas de ajuste, la precarización de los jubilados. Esto lo vi. ¿Por qué no logramos ahora que se junten y discutan estos temas? Porque me suena medio raro todo esto. Mirá, vos lo que viste, en realidad, fue a Moyano, tanto a Hugo como a Pablo, a Hugo Yasky, a Sergio Palazzo, claro, y a Pablo Michele. No viste a Daer,
Ah, tenés razón, tenés razón, tenés razón. A ellos lo mismo cuando la gente le gritaba, poné la fecha, bueno, y todo lo que seguía después, ¿no? Cuando le pedían la fecha del paro. Y en realidad, los que salíamos a la calle éramos nosotros. Ni siquiera en ese tiempo se logró unidad con la CGT. No obstante, la unidad que había en aquel tiempo era mucho mayor que la que hay hoy. Entonces, por eso digo, ¿para qué sirve la unidad de la CGT si no es para defender a los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y hay, como digo, hay como que se relaja cada organización pensando que, bueno, tiene algunos cargos en el gobierno, algunos, otros tienen la expectativa de tenerlos, de colar diputados o cargos legislativos en las listas, y eso frena la demanda. Y por otra parte, de verdad, tenemos yo digo, ojalá pudiéramos tener la unificación de todas las centrales en una, pero al menos las tres partes de la CTA deberíamos ser una sola. Y bueno, ni siquiera hemos logrado eso en este tiempo. Pablo, Es un tema, una deuda pendiente. sabemos que tenés poco tiempo. Por mi parte te hago la última pregunta, aunque me imagino la respuesta. ¿Qué pensás del proyecto que lleva el gorilaje a la Cámara de Diputados de sacarle las indemnizaciones a los laburantes? No, bueno, es una ofensiva que tiene que ver con la debilidad nuestra, ¿eh? Así de sencillo. Estos tipos se atreven porque nos ganaron las elecciones, porque esto que dice Eduardo Sigal, porque estamos divididos, porque no nos juntamos como nos juntábamos cuando gobernaba Macri. Entonces se envalentonan y son capaces de decir cosas como la que dijo López Murphy hace unos días atrás, que en la Cancillería, perdón, que en el Ministerio de Defensa hay un ex guerrillero, en la Cancillería hay un pasante sin experiencia, que en seguridad Aníbal Fernández dice que es una sensación la inseguridad, el feudalismo de Tucumán como modelo, dice López Murphy, y termina rematando. Es evidente que ni el presidente ni el gabinete están a la altura. ¿Qué está diciendo? Que hay que echarlo. Está diciendo que hay que cambiar el gobierno. Y después Vidal, ¿no? Vidal claramente diciendo, preparando el golpe institucional, que se quiere quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados para ponerse en la línea de sucesión presidencial sin tener la mayoría. Esto es lo que están preparando. Es decir, no solo la quita de los derechos de los trabajadores, que ya es mucho y es gravísimo, sino que además se están preparando para cuestionar la constitucionalidad y la institucionalidad del gobierno. Por eso creo que otra vez el espanto nos va a volver a juntar, supongo que eso va a ocurrir. Ahora, yo te digo, yo veo, qué sé yo, de la lectura. La calle la conozco, es como decís vos, en las barriadas los reclamos están, en las empresas están, la bronca está, y eso se expresó en el voto. Eso se expresó en el voto, no hay duda. Pero uno lee los datos de la macroeconomía y dicen que ya estamos en niveles de prepandemia, que la desocupación se disminuye. ¿Cómo es esto? ¿Viste? A mí hay algo que no me cierra, o los números están cada vez más concentrados en pocas manos que se enriquecen y no llega a la mayoría, o hay verso, qué sé yo. Sí, este incipiente crecimiento de la economía que se está dando, efectivamente real, así como decís, Eduardo, queda en pocas manos. Esta es la realidad. Queda en los formadores de precios, queda en los sectores concentrados, dueños de la tierra, dueños de las grandes sociedades petroleras y gasíferas. Sí, queda en manos del poder concentrado. Sí, hay un pequeño superávit, un pequeño crecimiento de la economía que inmediatamente se lo apropian ellos y también los acreedores externos. Porque bueno, 1.885 millones de dólares pagados hace unos días atrás, tiene que ver con que había plata para pagar eso.
Entonces, en lugar de utilizarla como corresponde para resolver el problema de terminar con el hambre en la Argentina, ayudar a terminar con eso, no. Y por otro lado, sí, por ahí hay trabajo, pero como nunca, trabajo con salarios muy pobres. Y esta es la realidad que atraviesa, es decir, hay un poquito más de trabajo, no el empleo que quisiéramos los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina, es un empleo digno, que, bueno, el salario alcanzara para poder vivir dignamente. Y para eso tenemos que hablar de un salario mínimo superior a 50.000 pesos y no 33.000 pesos recién en febrero del año que viene. Así que es verdad, sí, hay un leve crecimiento, pero bueno, ese leve crecimiento que antes se derramaba la copa y se distribuía un poco mejor, ahora ni siquiera eso se distribuye. Ahora eso también se lo apropian los grandes grupos. Porque yo lo que veo, Pablo, y me da la impresión, hay paritarias, se discuten los aumentos. Ahora, la inflación se traga todo, digamos, entonces se va corriendo de atrás, se corre de atrás, se corre de atrás. Hay que ponerle un poco de límite a este tema de la inflación también, porque si no, qué sé yo. Pero la secretaria de Comercio convocó a los formadores de precios y le pidió, por favor, realmente estas cosas a mí me vuelven loco, porque sinceramente lo digo, no puedo creer que Paula Español le diga a los formadores de precios, bueno, miren, no aumenten los precios, por favor. Dígame, joder, somos el Estado, somos el gobierno votado por el pueblo argentino. ¿Cómo le vas a ir a pedir, por favor? Me hace acordar esto cuando salió aquella ley antidespido que se aprobó en la Cámara de Diputados, que Massa fue uno de los impulsores y nos convocó a todas las centrales a discutirlo. Se aprobó la ley y Macri la vetó, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue en el 2016, 2017. Macri la vetó. ¿Y qué hizo paralelamente Macri? Convocó a 250 empresarios a la Casa Rosada y le hizo firmar un documento en la cual por 6 meses, 180 días, se comprometían a no despedir a nadie. Lo firmaron y se los dieron en la cara, porque al otro día Alpargata, que había sido uno de los que había estado en la casa de gobierno firmando el documento, estaba despidiendo gente. Entonces, esto es lo mismo, esto es pedirle por favor a los formadores de precios. No va a haber control de la inflación si no hay control de quienes son los formadores de precios. Porque la inflación no tiene que ver con el gobierno. No es el gobierno que genera la inflación. Son estos grupos porque la inflación le es funcional a su negocio. Entonces, bueno, a quien no le es funcional la inflación es a la gente pobre, a la gente de clase media baja, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jubilados. Pero a los sectores más concentrados de la economía no le viene nada mal. O sea que yo estoy convencido que hay que encontrar una forma de aproximar al productor y al consumidor. Porque eso me parece que exista el sistema capitalista, que existan los intermediarios, que todo eso exista, pero que haya un sistema que te permita que el producto, que por lo menos los de primera necesidad, que vaya directamente del productor al consumidor, una red de mercados populares, una especie de hogar obrero como existió para los que somos más viejos, que te aproximaba productor y consumidor, mercados populares, ferias, cosa que por un lado debería explotar la Argentina de ese tipo de mercados populares. Eso sería una de las formas, bueno, pero hay que tener la decisión política para hacerlo. No pareciera. En la feria del gobierno de la ciudad cada vez se acercan más los precios a los precios de los supermercados. No, es más, yo te digo, yo concurro, a mí me sorprende, hay algunas cosas que he vuelto sí, porque están arriba, porque con las promociones que a veces te hacen los super, los hiper, o las tarjetas, o esto, que no lo tenés en la feria, termina siendo más cara la feria. Pues yo digo, eso no. Me parece que lo que tenemos que buscar una cosa más autogestionaria, más participativa, más directa. Pero es tan sencillo, el mercado central tiene unos precios increíbles comparados con cualquier. Claro. Ahora, ¿por qué no tenemos un solo mercado central en Argentina? ¿Por qué no tenemos
50 mercados, mínimo uno en cada provincia o uno en cada ciudad importante. Eso sería, justamente alimentos sobran en este país. Lo que pasa es que se lo apropian siempre lo mismo. Dice, bueno, o sea que no es que vamos a tener el cascarón vacío, el edificio vacío. Armar galpones en todo el país y generar puestos de trabajo, ayudar a que la gente pueda comprar más barato. No entiendo cuál es. Por eso digo, la Secretaría de Comercio debería estar pensando en estas cosas y no estar pensando en cómo llama a la supermercadista y le dice, che, por favor, bájenme los precios. ¿Qué por favor, bájenme los precios? Estos tipos no tienen patria ni hogar, ¿qué les importa? Che, Pablo, mira, te tenemos que ir despidiendo, pero bueno, no voy a dejar de tirarte un palito a ver si lo agarrás. No para pegarte. Loco, traten de ponerse de acuerdo entre los dirigentes, por lo menos los que queremos resolver los temas de las necesidades populares, a ver si empezamos juntos a remar para cambiar la cosa. Estoy totalmente de acuerdo. Mirá, soy uno de los que más insiste e intenta permanentemente, tanto con Hugo Yasky, con Pablo Moyano, de poder hablar y de juntarnos. Así que bueno, yo creo que lamentablemente va a ser como te dije. Otra vez, frente al peligro del avance del neoliberalismo y de la derecha, espero que no sea demasiado tarde cuando nos volvamos a juntar. Pero te prometo que vamos a seguir, yo por lo menos, desde la CTA, seguir haciendo el esfuerzo para más temprano que tarde volver a retomar las calles en unidad. Ojalá tengas éxito, Pablo, porque la verdad necesitamos la unidad, necesitamos que la gente esté en la calle, necesitamos la organización. Gracias. Gracias, que estés bien, Pablo. Un abrazo. Hasta la próxima. Clarito, ¿no? Me parece que sí, y también clarito los problemas que tenemos, ¿no? La división hace que también los laburantes sean más débiles. ¿Y usted qué piensa? Comente esto, ¿sí? Porque a nosotros nos importa qué piensa usted. Vamos a la tanda y volvemos con otro tema pesado que tiene que ver, no le vamos a decir con qué. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, mensajes, Sigal, muchos mensajes de federales. Ah, mira. Y, ¿por qué no internacionales? Héctor Ricardo Brusone, saludos compatriotas, amigos, compañeros, desde Colombia, Bogotá, un abrazo, excelente programa. María Eugenia Mamani, Carolina Leites, recuperó sus manifiestos, la gente quiere progresar, así es, claro que a nadie le gusta vivir en la indigencia, hace falta la impronta que ustedes proponen junto a políticas de Estado que acompañen la voluntad de progreso del pueblo, de la única clase que tendría que existir, la clase trabajadora. Saludos cordiales desde Jujuy, Palpalá. Roxana Pérez, muy buen programa, necesario para pensar en colectivo. Alba Leire de Cava, súper interesante el programa. Edith Pueyrredón de Cava, felicita por el programa, se los ve muy bien, le gusta mucho el diálogo y las críticas que hacen ambos. Yo, él no. Argelio Simón de Mar del Plata, bueno, este es veneno, hincha, veneno, que vayamos a la televisión abierta. Dígale que no podemos, Argelio, no podemos. Que nos ayude. Claro. Y el doctor Gabriel Oscar Gómez desde Corrientes dice, bravo, muy buen programa. Como verá, y le manda saludos Patricia del Río. Muy bien. La periodista peruana con quien tuvimos una charla realmente muy buena y bueno, la vamos a volver a invitar. Por supuesto. Fue muy interesante. Porque dice que tuvo un rebote bárbaro cuando lo publicó en sus redes en Perú. Mira qué bueno. ¿Vamos? Invitado, claro. Tenemos un invitado de lujo hoy, Raúl Gustavo Ferreira,
profesor de Derecho Constitucional, titular de la Universidad de Buenos Aires. La verdad, el tema de la justicia es un tema que nos va a perseguir a los argentinos, me parece, hasta que en algún momento o hagamos una transformación importante o suene el escarmiento. O explote la justicia. Hola, buenas tardes, noches, decimos nosotros porque salimos a la tardecita. Un gusto tenerte, Gustavo, en el programa. No, un gusto para mí y muchísimas gracias a ambos por la invitación. En estos días ha estado calentito el ambiente, ¿no? La renovación, vamos a empezar por la cabeza, ¿no? Porque dicen que el pescado se pudre por la cabeza. Vamos a empezar por ese tema. Hubo una renovación de la presidencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo viste este tema de que algunos solamente hayan ido, que el nuevo titular se haya tenido que votar a sí mismo? Qué bueno eso, ¿no? ¿Cómo lo ves en tu visión de jurista y en tu visión también de ciudadano, ¿no? Y profesor? Juan Bautista Alberdi tomó la idea de Corte Suprema de la Constitución de los Estados Unidos. Pero hay un punto que ni Alberdi ni los constituyentes de 1853 siguieron, que es la idea del presidente del tribunal. Tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la Constitución argentina se habla del presidente del tribunal, del presidente de la Corte Suprema. Pero en la Corte Suprema de los Estados Unidos, el presidente tiene una autoridad jurisdiccional mucho más eminente de la que tiene en la Argentina. A punto tal que en la Constitución norteamericana no dice presidente de la Corte Suprema, sino que dice Chief Justice. Es algo más que un presidente, es un jefe supremo del poder jurisdiccional. Entonces, hecha esta aclaración, el poder que tiene un presidente de la Corte Suprema de la Argentina es realmente reducido, porque está vinculado con las cuestiones eminentemente administrativas y protocolares, porque en lo que tiene que ver con la agenda de causas del tribunal, son discernidas por cada uno de ellos 5. Y las votaciones, como es un número impar, jamás va a haber empate y cada uno de los jueces de la Corte Suprema tiene un 20% de las acciones. Dicho esto, vayamos a lo que vivimos en los últimos días respecto de la votación. Es increíble que en un acuerdo de la Corte Suprema, donde solamente son 5 personas que se tienen que reunir, además por Zoom, porque ni siquiera fue presencial, más allá de que es probable de que los 5 en ese momento estaban en el propio 4º piso del Palacio de Justicia. Es increíble que... Claro. Claro, porque estos son los... No, son los detalles que quizá la audiencia no conozca. Se reunieron por Zoom, pero es probable que los 5 estaban en el 4º piso. Por razones que alegó uno y por razones que alegó otra jueza, en realidad la ciudadanía no pudimos contar con los 5 votos, porque uno de ellos dijo que estaba en un encuentro y la jueza decidió no participar. Entonces, como eran necesarias para bailar el tango, se necesitan 2 personas, acá se necesitan 3 para elegir presidente. Y como se necesitaban 3 para elegir presidente, hubo 2 que se votaron a sí mismos. Ese fue el resultado. O sea que hubo en realidad una sola propuesta, que fue la que hizo el doctor Maqueda para que el doctor Rosati fuera presidente y el doctor Rosecrat vicepresidente. Rosati y Rosecrat apoyaron la decisión de Maqueda y así fue como se eligió presidente de la Corte Suprema por 3 años. A mí lo que me inquieta, Gustavo, es que, viste, el Poder Judicial y la Corte Suprema, en alguna medida, es la última instancia cuando se producen situaciones litigiosas, en una interpretación de una ley, en un acto de gobierno. Entonces, que aparezcan este tipo de situaciones casi surrealistas, te diría, ¿no le quita seriedad, prestigio, respaldo, respeto a quienes tendrían que realmente
ser esa expresión de última instancia? El año pasado, en el mes de julio, el presidente de la República me invitó para integrar el Consejo Consultivo, y en esa invitación que me hizo, obviamente me dijo cuáles eran las condiciones de que teníamos que preparar un informe colectivo o individual en el plazo de 90 días y que era una tarea honoraria. Me pidió especialmente, ni siquiera necesité decírselo yo, me dijo, mire, profesor Ferreira, lo que yo necesito es que usted me dé su opinión jurídica respecto de la Corte Suprema. Yo no le adelanto ninguna opinión, así que usted está con la más libre capacidad de decisión para opinar. Luego, cuando me presenten el informe, usted me dirá una síntesis si quiere, y allí nos ponemos a trabajar. Bueno, trabajé en el Consejo Consultivo y especialmente en el tema de Corte Suprema, dada esta conversación que yo había tenido con el presidente de la República, sentí la necesidad de hacer un dictamen individual, donde analicé la historia del tribunal, la situación del tribunal, las propuestas y las recomendaciones. La primera conclusión es que la Corte Suprema de Justicia, en pleno siglo XXI, necesita una democratización en su funcionamiento. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta que le di al presidente es que es necesario con esto repensar una ley especial para el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y por último, lo que le dije es que nosotros teníamos que rescatar el legado de Juan Bautista Alberdi. Alberdi había pensado una Corte Suprema para los asuntos de Estado. Y una Corte Suprema que entienda los asuntos de Estado, estimados amigos, solamente puede ser una Corte que intervenga en 500 casos por año, no en 25.000. Una vez que preparé este dictamen individual, se lo entregué personalmente al presidente de la República, él lo tiene, y volví a tener con él una reunión con todo el Consejo y también una reunión privada donde le expliqué detalle por detalle, palabra por palabra, lo que yo había pensado respecto de la Corte Suprema, que en un sentido importante, era una suerte de resultado de mis 40 años de reflexión en el mundo del derecho. O sea, no son opiniones antojadizas, sino que son de mi paso por el profesorado en la Facultad de Derecho y además del ejercicio de la profesión, porque ejerzo la profesión de abogado hace casi 40 años. El presidente me lo agradeció y además en esa reunión también le dije que yo era el único miembro del Consejo Consultivo que, entre otras cuestiones, había propiciado la necesidad de aumentar el número de miembros, de discutir el aumento del número de miembros de la Corte a por lo menos 9 miembros. Este fue el resultado de mi, intervención el año pasado con el tema de la Corte Suprema y sus problemas. Gustavo, muy claro me parece, porque es más fácil ponerse en una posición crítica. Me pareció muy interesante que vos estás tirando una propuesta de cómo mejorar el rol. La verdad, el tiempo en televisión se nos va acortando. Te agradecemos mucho la participación en el programa y nos va a quedar seguramente para alguna próxima entrevista analizar más la situación general del Poder Judicial, ¿no? Por sí o por no, para cerrar, ¿hubo respuesta a los planteos que hiciste? Por parte del presidente de la República, sí, a quien estoy muy agradecido por haberme invitado y escuchado a producir este dictamen. Bien. Gracias, Gustavo. Nos vemos en la próxima. A ustedes por la entrevista. Un Gracias. saludo muy afectuoso. Gracias. Tenemos una última invitada. Sí, así es. Que tiene que ver con mi pasado. No me digas. Bien. Maestro, profesor de secundario, profesor universitario y profesor de posgrado. Muy bien. Me gusta. Lo que pasa es que yo no hablo de estas cosas. Muy bien. Yo soy low profile.
Usted mismo dijo, el pasado. El pasado. Lo Pasado me condena. condena. Exactamente. Bien, vamos a ir a la última invitada. Bueno, continuamos ahora con Silvia Vilta. Una colega ¡Epa! mía. O sea que yo también soy docente. Ah, ¿usted también? Bueno, colega de ambos. Bueno, Silvia Vilta es la directora de Educación de Adultos de la provincia de Buenos Aires. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Silvia, ¿sabes que hoy estuve viendo un estudio que dice que los sectores de menores recursos, un tercio de la población de menores recursos le cuesta más terminar la escuela secundaria? Me equivoqué al decir un tercio, 2/3 leí que tienen mucho más dificultades que los sectores que están por arriba de la línea de pobreza. ¿Es cierto eso? Sí, Eduardo, este es un problema que es bastante estructural. En general, los datos lo que dicen es que hay un 40% de jóvenes es el que logra terminar el nivel secundario. Es un nivel que siempre, desde su conformación, ha sido para los sectores populares de muy difícil sostenimiento. Es un nivel al que no siempre se pudo acceder hasta la ley de obligatoriedad de la educación secundaria que sacó Néstor Kirchner, pero no porque antes de la obligatoriedad hubiera límites normativos, sino que en realidad lo que siempre tuvimos fueron límites simbólicos. Es un nivel que desde su conformación siempre fue mucho más amigable con los sectores de determinada lugar social, lo que se ha denominado las élites futuras gobernantes o quienes iban a seguir estudios superiores. Nunca fue un nivel con condiciones para facilitar el acceso y la permanencia de los sectores populares. Decime, y vos en particular, yo sé que estás concentrada, sé que con la pandemia, este año y medio ha sido muy difícil, pero vos tenés una responsabilidad en particular con el tema adultos y vienen trabajando con lo que se llama Plan Fines, ¿no es cierto? Como un eje de tu política en Provincia de Buenos Aires. Claro, porque precisamente Plan Fines es uno de los programas que viene a dar respuesta a esta problemática que vos planteaste. Es decir, nosotros tenemos en el país, son datos que hay que actualizar porque es dato Censo 2010, pero hay aproximadamente unos 10 millones de personas que no pudieron completar ni el nivel primario ni el nivel secundario. En la provincia de Buenos Aires ese número es de más o menos 4 millones. ¿Qué pasa entonces? Hay que sacar del Estado planes y programas que permitan de una manera más dinámica poder dar respuesta, por un lado, a ese sector que está con la obligatoriedad incompleta y por el otro lado, trabajar desde otras direcciones para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela secundaria en su momento y no seguir nutriendo estas estadísticas de jóvenes y adultos que no la completan. ¿Cómo encontraste el panorama global de la educación en la provincia después de los 4 años de cierre de escuelas, hospitales y demás yuyos? Sí, en la provincia de Buenos Aires sabemos que la exgobernadora María Eugenia Vidal llevó una política de hostilidad hacia muchos sectores. Cerró ramales ferroviarios, cerró las escuelas de islas, cerró las escuelas rurales, llevó una política de persecución hacia los equipos directivos y hacia las docentes y los docentes. Con adultos en particular lo usó como eslogan de campaña porque una de sus frases era adultos por el millón y dijo que había 1 millón de adultos estudiando y nosotros no encontramos ninguna prueba fehaciente, encontramos una base de datos
muy incompleta, una nominalización de personas, pero bueno, ya sabemos que le gustaba inventar datos, y no se pudo comprobar que ese millón estuviera concretamente en un lugar estudiando. Entonces fue realmente una frase de campaña sin ningún sustento de fondo, porque para poder poner ese millón tendría que haber creado escuelas, instituciones, y no lo hizo. No solo que la cerró, sino que tampoco tuvo una política seria de infraestructura. Nosotros en nuestra área en particular encontramos muchas irregularidades en cuanto a crecimiento de cargos que no tenían relación con lo educativo concreto, y encontramos la clausura de muchos espacios comunitarios que en otros momentos habían dado respuesta a las personas que se acercaban a alguna propuesta de educación. Silvia, ¿y en el plan Fines está funcionando? ¿Con la pandemia qué hicieron? ¿Siguió funcionando eso o hubo como un impasse y se está retomando ahora? No conozco. Siguió funcionando en el terreno de lo virtual. La virtualidad es muy difícil para los adultos, no es un modelo muy amigable, pero a pesar de eso logramos recomponer un comportamiento que nosotros habíamos tenido hasta el 2015 en nuestra anterior gestión. Cuando dejamos la gestión en el año 2015, habíamos dejado 10.000 comisiones funcionando. En el 2020 encontramos 5.000, es decir que ya es muy ilustrativo cómo se cortó la oportunidad educativa, cómo se clausuró este programa. Y hoy estamos, a pesar de pandemia, de 2 años difíciles, casi en 7.000 comisiones, es decir, de las 5.000 logramos empezar a salir de esa meseta y progresivamente ir llegando con mayor capilaridad al territorio, convocando y sumando. Hay dificultades que son las que hay que trabajar, que son estas de los accesos a los dispositivos, a poder tener posibilidades de conectividad, no solamente por los tendidos, sino también por el tema de los costos, la posibilidad de tener datos o de tener plataformas que sean de uso gratuito. Entonces todavía ahí hay una cuestión que tiene que terminar de resolverse, que está muy atendida para las chicas y los chicos, pero que para los adultos todavía hay que contemplar, ampliar esa política de facilitar el acceso a la educación más virtual. Bueno, tendríamos que tenerla la semana que viene. Si estás dispuesta, te hacemos la invitación para el próximo sábado para hablar un poco de todo. Y me pareció importante lo que dijo de 10.000 a 5.000. Claro. ¿Esa plata dónde fue? Aparte de viajes, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Desapareció? Había mucha gente, esa plata no se ponía en profesores para dar clases, sino que se ponía en personal que se nombraba de manera muy numerosa y de la que no se conoció qué hacían, no hubo conocimiento qué desempeño tenían. Entonces el recurso de un programa que tenía que estar destinado a convocar a las personas, nombrarles sus profesores, eso no se hacía, y por el otro lado sí se nombraba de una manera muy alta gente con roles de coordinación, pero sin un lugar efectivo de prestación de servicio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y si querés quedate a ver al sonso de la semana, que es algo que inventó Sigal. Y el sábado que viene seguimos con todo el tema de la educación, ¿sí? Un gusto, Silvia, gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Dale. Bueno, sonso de la semana. A ver, ¿quién? Sonso de la semana, por no decir... Tranqui. Sí. Un tipo que estuvo 3 meses en el cargo. 3 meses. Y lo echaron a patadas en el Toor. Ricardo López Murphy. ¿Que le cortó el salario a los docentes? Claro, bueno. El sonso de la semana, Manuel de Sonceras Argentinas, dijo que acá había mayor inflación que en la época de Macri. ¿Ahora?
ahora. Marcelo, pon el sonso de la semana, despídase, nos vamos a despedir. Bueno, la verdad, programa movido como siempre, interesante, pasamos desde los temas económicos sociales y cómo recuperarse al tema de la justicia y su crisis y la educación como una esperanza. Y el tema de la docencia, que la semana que viene vamos a retomar con la secretaria. ¿Sí? La seguimos. Chao, pásela muy bien. El sonso de la semana, Ricardo López Murphy, 3 meses en el poder, recortando todo y ahora quiere volver. Y lo peor es que casi seguro va a estar. Chau, pásela muy bien. Somos 7 Cablevisión 517 en todo el país, con Eduardo y con quien les habla Ariel Crespo. Chau. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.